Muy buenos días, día 33. Para darle continuidad a lo que estuvimos trabajando ayer sobre el avatar desde la esencia. El avatar desde la esencia es un modelo perfecto en el que tenemos que convertirnos para alcanzar ese propósito, esa finalidad, esa conexión interna que nos va a permitir vivir plenamente, a lo que nos vamos a dedicar con todo nuestro potencial, para vivir la vida que realmente deseamos. Es algo mucho más profundo que solamente visualizaciones, abundancia, prosperidad, manifestación de cosas materiales en nuestra vida, de una casa de determinada manera, un vehículo, una cantidad de plata en la cuenta de banco. No, es mucho más profundo que eso. Es vivir con un propósito, con un fuego interno constante, con el deseo profundo de convertirnos en una versión mejorada cada vez más de nosotros mismos. Independiente de las condiciones externas, independiente de las personas que estén a nuestro lado. Es un deseo interno, una llamada interna a superarnos constantemente. Y para vivir esa vida, para encarnar esa vida, ese propósito, debemos construir un avatar que esté conectado con nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestro potencial dormido, escondido. Todo aquello que es un fuego que quema y arde y puede desatar todo tu potencial, pero que está atrás de los condicionamientos, las barreras, los miedos, las creencias limitantes, las historias que te contás, los no puedos, etc. Entonces, hay algo muy importante que hay que entender acá, que es que tenemos que empezar a descubrir el qué, el por qué, y no el cómo, porque el cómo es la mayor traba que tiene el ser humano. Todas nuestras limitaciones se apegan al cómo. Todas nuestras creencias limitantes se aferran al cómo. Todas nuestras historias personales, nuestro sentimiento de incapacidad, nuestro miedo, nuestra inseguridad se aferra al cómo. ¿Y cómo voy a hacerlo? Y ahí se desprende el yo no puedo por esto. Ahí salen las historias personales, ahí salen las creencias limitantes. Entonces, tenemos que centrarnos en lo que es importante, el qué y el por qué. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto. ¿Por qué lo voy a hacer? Por esto, esto y esto. ¿Cómo? No sé. Pero dando el primer paso, aparece el segundo. Y después aparece el tercero. El cómo es un deseo de control. A ver, no estoy diciendo que tenemos que hacer las cosas a la loca. Sin tener un plan, sin planificar, cuidadosamente, sin ir siguiendo un camino, sin estudiar, sin formarnos, sin pensar 2, 3 o 4 veces lo que estamos haciendo, a ver si estamos en el camino correcto o no, cuál es la mejor manera de hacerlo, etc. No estoy diciendo que tenemos que obviar eso. Lo que estoy diciendo es que el cómo es la estrategia que utiliza la mente en general para mantenernos estancados en la zona de confort. Porque vos podés hablar un montón de qué es lo que querés hacer. Podés filosofar un montón sobre por qué lo querés hacer. Cuando aparece el cómo te lleva a la acción. El cómo es el último paso que te dice, listo, si yo sé cómo hacerlo, tengo que hacerlo. No queda otra. Y ahí es donde aparece el miedo, donde parece que te sacan el piso de abajo de los pies. En el cómo es donde parece que te sacan el piso de abajo de los pies, cuando en realidad es la mente que se aferra a lo conocido, que se aferra a lo que conoce, a las creencias limitantes, a los miedos, a las inseguridades, a la zona de confort, y no quiere avanzar. ¿Cuál es la única persona que puede ayudarte en este momento? Vos mismo. ¿Cuál es el único poder que puede sacarte de ahí? La fuerza de voluntad. La actitud. El ferviente deseo de cambio, de transformación y de dejar tu actual vida atrás. Por eso, el qué y el por qué no puede ser algo escrito, desarrollado a la ligera. Tiene que ser algo desarrollado con pasión. ¿Es posible que ese qué y por qué vaya mutando en el camino, vaya mudando, vaya transformándose poco a poco? Sí, es probable, puede ser. Es muy probable que lo haga. Va a mantener el eje, va a mantener la esencia, ese qué y ese por qué. Pero puede que vaya surgiendo algo para más ambicioso, más grande, más enfocado en una cosa que en la otra. Por ejemplo, puede ser que, supongamos, que tu deseo sea ayudar a las personas. ¿Por qué?
Bueno, porque vos en tu vida la pasaste muy mal, entendés cómo se siente, entendés por lo que atraviesan las personas o lo que pueden llegar a estar atravesando las personas, porque lo viviste en carne propia. Y eso es lo que, esas dos cosas, muy vagamente explicado, te llevan a moverte en la vida en un propósito, en una dirección. Ahora, ese qué y ese por qué puede que en el camino se vayan transformando. Puede que se vayan profundizando, que le vayas encontrando un sentido más específico. ¿En qué las quiero ayudar? No es solamente ayudarlos, se empieza a enfocar, se empieza a nichar. Quiero específicamente trabajar esto, quiero ayudarlos, o sea, a tener un mejor cuerpo, una mejor mentalidad, a estar más conectadas con su esencia, con lo que sea que crean, trabajar su interior, su paz mental, su ecuanimidad, que se encuentren cada vez más libres de los condicionantes mentales. ¿Por qué? Bueno, no solamente porque vos lo atravesaste, sino porque tal vez te encontrás en el camino que un familiar tuyo, un conocido tuyo, le pasó un evento muy traumático y le costó mucho atravesarlo y no pudo salir de ahí. Yéndome a este caso específico, ¿no? Entonces tu qué y tu por qué se va alimentando en el camino y va creciendo y se va moviendo, no se desvía del camino, no se desvía del fin, no se corre de su eje. Pero sí hay situaciones de la vida, experiencias de la vida que van alimentando eso. Por ejemplo, estás trabajando con mujeres o estás trabajando con hombres. Estás ayudándolos desde tu espacio, desde tu lugar, desde tu propio proceso de transformación a transformar su vida, a superarse, a avanzar, a mejorarse, a que no pierdan más su tiempo, que crean más en sí mismos. Tal vez alguna experiencia que conoces de alguna mujer o de algún hombre con el que estás trabajando te hace clic, toca una fibra muy profunda tuya y decís, pucha, no, yo quiero trabajar más intensamente en esto porque esto me conmovió de una manera increíble. Entonces, poco a poco, ese qué y ese por qué, que al principio los tenemos que desarrollar de una manera bien profunda, se van moviendo un poquito a poquito y se van moldeando un poco a ese camino que vas trazando, que vas transitando, que va siendo parte también de tu propio proceso de crecimiento y evolución. El tema es el cómo. Si vos escribís tu qué y tu por qué y osás querer tener un cómo igual de detallado y desarrollado para empezar, déjame decirte que lo más probable es que procrastines. Que caigas en la dilación, que caigas en la inacción, que caigas en las excusas, en las justificaciones, porque el cómo te lleva sí o sí inevitablemente a la acción. Y si todavía no pudiste cambiar tu vida, si todavía estás lidiando para transformar tu vida, para cambiar algún aspecto de tu vida, es porque tu mente está muy aferrada a esa vida actual que tenés. De alguna manera se beneficia con validación, con aprobación, tenés miedo a la soledad, tenés miedo al cambio, al que irán a pensar, a la opinión ajena, a la crítica, no sé, al no poder vivir sin esto, aquello o esa persona. Digo, pueden desatarse un montón de... puede haber un montón de disparadores, ¿no? que emergen, que hacen emerger, mejor dicho, un montón de cosas que están ahí en tu inconsciente, que es lo que te hace desenvolverte de determinada manera, que es lo que te hace actuar de determinada manera, que es lo que te mantiene estancado en un determinado lugar. Y la única persona que puede trascender eso, que puede dar ese primer paso, sos vos. Con mucha fuerza de voluntad, con una actitud muy positiva y con un ferviente deseo de transformación. Hasta que tu deseo de... Mira, si hay algo que aprendí en todo este proceso, es que hasta que tu deseo de transformación no sea más grande, más intenso, más fuerte que el apego a la vida que tenés, te va a ser muy difícil trascender y avanzar. Entonces muchas veces pasa esto que la gente dice, es necesario golpearse tan duro para cambiar la vida. Es necesario caer en un pozo tan profundo para empezar un proceso de transformación. No, no es necesario, pero muchas veces el apego a las viejas historias, a la vieja vida, al drama, a las creencias limitantes y demás es mucho más fuerte que el deseo de transformación, que el deseo de cambio.
que el deseo de evolución, que el deseo de superarse, que el deseo de vivir una vida más próspera, más digna, mejor para uno, para sus seres queridos. Muchas veces el apego a la vieja historia es mucho más fuerte. El apego al victimismo, el apego a las creencias limitantes, a los no puedo, a la baja autoestima. Muchas veces eso pesa más en la balanza que el verdadero deseo de transformación. Que la gente no quiere cambiar, la gente se siente bien teniendo una vida miserable o al mínimo de su potencial. No se siente bien. Lo que se siente bien es evidentemente con la identificación de víctima, de la aprobación, de la validación, con el personaje que tiene montado. Porque vos no podés vivir una nueva vida. Y esto es importante aclararlo antes de empezar a trabajarlo. No podés vivir, no podés regalarte una nueva vida si no estás dispuesto a dejar la vieja. Y cuanto más grandes somos, más construido, más solidificado, más materializado está ese personaje. Más denso es. A lo largo de la vida vamos construyendo un personaje que va fluctuando, se va moldeando, se va estructurando de una determinada manera, la estructura mental, los modelos de pensamiento, la manera de desenvolvernos, lo que creemos, lo que no creemos, todo eso va tomando una forma particular y característica en cada uno, en función de las circunstancias de la vida, las personas que lo rodean, el nivel sociocultural, donde nos desenvolvemos, etc. Desmantelar todo eso cada vez se hace más duro o requiere más energía, más fuerza de voluntad, más actitud positiva, más empuje, más fuego interno a medida que vamos creciendo. Es como que te imagines que vas levantando una estructura, tenés un lote virgen y vas levantando una estructura. Si de repente vos te das cuenta que esa estructura que tenés levantada no es en la que te gusta vivir, no es la que querés vivir, te resulta incómoda, bueno, evidentemente hay que hacer cambios. Y para hacer cambios hay que demoler. Si vos ya no querés que tu casa tenga 2 pisos y querés que tenga 5, porque querés ver, no sé, el horizonte, querés llegar a ver el filo de la montaña o el río que está al otro lado o el mar o lo que sea, evidentemente las bases que tenés no van a poder soportar los 3 pisos más que querés construir para llegar a un 5.º piso. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que demolerlo todo. No, ¿y cómo? Y no se puede hacer un refuerzo ahí, no se puede usar lo que ya está. Y no, en la mayoría de los casos no. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con nuestra estructura interna. Hay miedos, hay inseguridades, hay creencias, hay obstáculos, hay validación, aprobación, opinión, juicios, críticas, inseguridades, no sé si lo nombré. Hay un montón de cosas que moldearon nuestra identidad. Eso hay que transformarlo en algo más sólido, más grande, más fuerte, que aumente, incremente nuestra autoestima, que mejore nuestro autoconcepto, que nos haga creer más en nosotros, para así poder crear y construir la nueva vida que queremos. Es la única manera. Vos tenés unas determinadas bases, unas determinadas columnas, un determinado tipo de terreno, una determinada estructura, unos determinados materiales con el que construiste tu vida. Porque nosotros lo vamos construyendo. Hay una primera etapa de la vida en la que, bueno, todo eso nos va siendo dado, las condiciones, quiénes son nuestros padres, nuestros tutores, lo que sea. Pero hay un momento en la vida en la que tenemos que tomar responsabilidad. El tema es que venimos arrastrando una inercia, no se nos enseña a trabajar en nosotros mismos, es algo que escasa vez vemos, y en algún punto de nuestra vida aparecen situaciones que nos hacen replantearnos un montón de cosas y ahí encontramos que tenemos algún que otro problema, trauma, bloqueo o llámale como quieras. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenés 30 años, 40 años o más o lo que sea, o 20 y pico de años, tenés que trabajar todos los traumas, situaciones que viviste en la infancia y... No, tenés que trabajar lo más importante, lo que más te mantiene estancado, lo que más te mantiene arraigado, lo que más te mantiene sin poder moverte como si estuvieses soldado y pegado al piso. Y en función de eso ya vas a poder avanzar con mayor libertad y soltar lo próximo que vaya apareciendo va a ser cada vez más fácil. Soltar actitudes que te mantienen estancado o estancada, soltar pensamientos negativos, creencias limitantes, una mentalidad negativa.
todo eso se puede transformar más rápidamente una vez que empezás a desarmar, desarticular, aflojar todo eso que te mantiene rígido y sin poder moverte, sin poder fluir con la vida. Si vos querés construir una nueva vida para vos, te querés regalar una nueva vida, tenés que entender que hay cambios profundos que hacer. Y esos cambios profundos provienen de derribar viejas estructuras, viejas identidades, que ya no te sirvieron hasta el día de hoy. Hermano, hermana, te sirvieron hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy funcionaron. Hasta el día de hoy te servía. Hasta el día de hoy andaba. Con eso más o menos andabas por la vida. Pero hoy, gracias a Dios o a lo que sea que creas, te diste cuenta de que estás para algo mucho más grande. De que esto ya no te sirve. De que ese vicio ya no te suma. De que esa actitud mental ya no te suma. De que estás peleándote con el mundo, peleándote con la vida. Todo el tiempo con el ceño fruncido, con cara de constipación, criticándolo todo, haciendo juicio sobre todo, opinando sobre todo, aferrado al chisme. Ni viviendo ni dejando vivir, creyéndote el dueño de la verdad y la razón. Está tu verdad, está la verdad de la otra persona, que es en función de lo que transitó en su vida, las experiencias que tuvo, las circunstancias que atravesó. Ahora, si te está haciendo ruido algo que estás haciendo en tu vida, los vicios que tenés, las actitudes que tenés, las personas con las que te rodeás, el tipo de relaciones que tenés, cómo te vinculás, desde dónde, qué es lo que querés constantemente obtener del exterior, de las cosas, de las experiencias o de las personas. Si te está haciendo ruido todo eso, atendé ese llamado. ¿Quién puede conocerse mejor a uno mismo que uno mismo? Porque ahí no te podés mentir. Por eso el proceso de autoconocimiento y de empezar a reconocerse uno en un montón de situaciones es doloroso, o es duro, o es molesto. Ni siquiera usemos la palabra doloroso, es molesto, es incómodo. Porque ahí no te podés mentir. Vos a tu amigo, a tu amiga, a tu pareja, al terapeuta, o lo que sea, le podés manipular y decirle un montón de cosas. Pero hasta que vos no te abras y no seas sincero, 100% auténtico, con lo que te está pasando y cómo estás atravesando, nunca vas a poder cambiar y transformarte, porque te vas a seguir mintiendo. Si le mentís a los demás y te mentís a vos mismo o vos misma, nunca vas a poder avanzar en la vida. Y es tu responsabilidad. No es responsabilidad de los otros entender lo que está pasando adentro tuyo que vos ni siquiera aceptás. Y sin saberlo, sin entenderlo, sin comprenderlo, encima alinearse con vos para que vos puedas vivir como crees que te mereces vivir. O recibir lo que vos crees que deberías recibir. Las personas no te deben absolutamente nada. El único que se debe todo a sí mismo es uno mismo. Porque vos vivís acá dentro de este envase. Vos vivís adentro de tu mente. Tenés que ser tu mejor amigo, tu mejor aliado, tu mejor mentor, tu mejor terapeuta. Tu mejor persona de confianza, de contención, de disciplina, de empuje. Pero para eso tenés que estudiarte a vos mismo o vos misma. Las personas no van a poder venir a salvarte las papas. En un momento que flaquees, que estés titubeando, puede venir alguien y ayudarte, y darte un empujoncito y hacerte ver alguna que otra cosa de manera distinta. Pero vos tenés que ser tu mejor amigo o tu mejor amiga. Esa persona más allegada a vos que sea la que lo transforme todo. Porque vos tenés todo el kit de herramientas completo. Es como entrar a tu garage y tener todo el kit de herramientas completo. Para construir, para arreglar o para destruir. Para ajustar lo que haya que ajustar. Para medir lo que haya que medir. Para tomar conciencia de lo que haya que tomar conciencia. Vos tenés todo el kit de herramientas completo en tu garage, en tu mente. Sabés lo que te destruye y sabés lo que construye. Sabés lo que te nutre, sabés lo que te lastima, sabés lo que te ayuda, lo que te impulsa y sabés lo que te hunde. No hay nadie más perfecto que vos mismo, vos misma para solucionar tu vida, para arreglar tu vida. Podés servirte de acompañamiento, de mentores, de tutores, de terapeutas, de todo lo que vos quieras. Te pueden dar herramientas, pero si vos no las usás, que sos la persona que ve la película completa,
Si vos no haces que pese más tu deseo de cambio, de transformación, que el aferramiento, el apego que tenés a la vieja identidad que te trajo hasta este punto, nadie más puede hacerlo por vos. Vos sos el que tiene que ir al garaje, abrir la caja de herramientas, seleccionar la herramienta completa que tenés, que conociste, que encontraste en un libro, que te fue dada por un terapeuta o quien sea, tomar esa herramienta y empezar a ajustar lo que haya que ajustar, desarmar lo que haya que desarmar y construir lo que haya que construir. Ninguna otra persona puede transformar tu vida, elevar tu vida, hacerte crecer física, mental y espiritualmente más que vos mismo o vos misma. No existe eso. No existe. Las personas te brindan herramientas, te brindan acompañamiento, te brindan apoyo, pero vos sos el que tiene el kit completo. Porque vos conocés cómo te manipulás, conocés cómo te mentís, conocés cómo te engañás, conocés cómo te escondés, conocés lo que te da miedo, lo que te da inseguridad. Porque hablar es muy fácil. Y vos podés venderle todo el humo que vos quieras a cualquier persona. Pero de vos mismo no te vas a poder escapar nunca. Por eso tenés que convertirte en tu mejor aliado. Tenés que sentirte completamente bien con vos mismo 24/7. ¿Se puede eso? Sí se puede. Pero hay que trabajar intensamente. Y hay que estar dispuesto. Hasta que no sea más fuerte, más pesado en la balanza, el ferviente deseo de transformación y convertirte en la persona que querés ser, modelar la persona en la que tenés que convertirte para vivir la vida que querés, la vida que te mereces. Por el solo hecho de existir, por el solo hecho de estar vivo todos los días te mereces una vida mejor. Por el solo hecho de que día tras día, Dios, el universo, la energía o en lo que sea que creas, te regaló un nuevo día, es para aprovecharlo, no para mantenerte viviendo en la vieja, miserable, mediocre, estancada, oxidada, artrósica existencia. Por el solo hecho de tener un día más de vida, es que te mereces pelear por la vida que te mereces y convertirte en una mejor persona. Llámalo Dios, llámalo energía, universo, divinidad, o lo que vos quieras, suerte. Pero por el solo hecho de haber tenido un día más en tu vida, es que todavía estás en condiciones, todavía tenés derecho de pelear por una existencia mejor, por una vida mejor, más plena, más feliz, más ecuánime, con mayor paz, bienestar, discernimiento, positivismo, entusiasmo, energía, más abundancia, más prosperidad, mayor potencial desatado. Es increíble, como dice el dicho ese, el cementerio está lleno de potencial. Del potencial muerto de un montón de gente que día a día vegetó, flotó por la vida sin descubrirse a sí misma, sin descubrir esos talentos internos, ese potencial interno que tenía. Y siempre, absolutamente siempre, ese potencial interno que tenés ahí en tu interior esperando que conectes con ese potencial y que lo despiertes y que lo empieces a trabajar y a descubrir y a hacerlo florecer, siempre va a mejorar la vida de los demás. El potencial interno que tenés mejora la vida de los demás. Naciste con algo, con una semilla adentro que puede mejorar la vida de los demás, que puede aportarle algo al mundo. Y eso lo tiene todo el mundo. Detrás de las barreras, de las creencias limitantes, de las inseguridades, los miedos, las taras mentales, detrás de todo eso existe esa semilla, existe ese potencial. Existe ese derecho que tenés de explorarte, de conocerte, de encontrarlo y empezar a trabajarlo, empezar a abonarlo, empezar a regarlo, empezar a trabajarlo cada vez más y más y más hasta que florezca y lo puedas entregar. Todos pueden aportarle valor a los demás, todos tienen un algo, un no sé qué, como dicen, que los mueve. Y cuando lo empezás a trabajar y lo empezás a expandir y empezás a conectar con eso, te empezás a sentir mejor con vos mismo o con vos misma. Empezás a poder aportar valor a los demás, a tu círculo cercano, y eso se vuelve cada vez más expansivo. A tu pareja, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, con quien sea que estés. Como lo hablamos en los otros videos.
Todo el tiempo estamos impactando vidas. Todo el tiempo estamos influenciando la vida de los demás. Todo el tiempo estamos moviendo algo en la vida de los demás. Ahora, ¿hacia qué lado de la balanza lo estamos moviendo? ¿Estamos inspirando? ¿Estamos motivando? ¿Estamos elevando? ¿O estamos hundiendo? ¿Estamos deprimiendo? ¿Estamos generando vidas cada vez más oscuras, más grises, más negativas, más pobres de mentalidad, más pobres de actitud, más pobres de conexión interna? ¿Qué es lo que nos mueve día a día? Verdaderamente, ¿qué es lo que nos mueve día a día? ¿Dónde está nuestra conexión interna, nuestra pasión, nuestro fuego interno? Hay que despertar de eso. ¿Cómo se hace? Teniendo un qué y un por qué bien desarrollado. Puede ser que hoy no estés viviendo la vida que querés. Puede ser que hoy no estés viviendo en el lugar que querés. Puede ser que no estés viviendo en la casa que querés, o en la ciudad que querés, o en el país que querés, como querés. Bueno, excelente. Es el mejor momento para empezar a trabajar intensamente en el qué y en el por qué. Pasa que hoy en día tenemos tantos estímulos, tanta lluvia de estímulos que caen como meteoritos, como en las películas de ciencia ficción, que nos perdemos fácilmente, y es más cómodo porque la dopamina está devastada en nosotros mismos. Entonces cada vez queremos más estímulo, y más estímulo, y más estímulo, y más estímulo. Y eso está a la orden del día hoy. Entonces es más cómodo, más fácil, más tentador para la mente escaparnos hacia los estímulos que ponernos a trabajar nosotros mismos, que es más aburrido, leer un libro, estudiarnos a nosotros mismos, trabajar sobre nosotros mismos, mejorarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la propuesta que yo le hago siempre a las personas cuando quieren empezar a trabajar en sí mismas? Entrenar. Entrenar. Empezar a ir al gimnasio, o al que no le guste ir al gimnasio, que empiecen algún deporte o clases de algo. ¿Por qué? Porque eso pone en movimiento un montón de... Primero que pone en movimiento la energía que generalmente uno tiene estancada. La energía uno generalmente la tiene estancada, letargada. El sistema nervioso está como aletargado, como dormido. Mentalmente, de tanto consumo de redes sociales, más, no sé, trabajar en un computador o las personas, más las cosas del día a día, las preocupaciones que tenemos, el estrés, etc. Constantemente estamos como con un aletargamiento, como una nebulosa mental. Sumado también, si querés agregarle ahí una pizca de yapa, es la alimentación. Mucho ultraprocesado, muchas harinas, muchos azúcares. Bueno, ese es otro tema. Pero si querés sumarle algo, eso también afecta. Entonces, lo primero que yo le recomiendo a las personas es actividad física. Pero intensa, actividad física. Hay algunos que dicen, bueno, yo salgo a caminar todos los días, media hora, una hora. No sirve. No sirve. Lo ideal es un entrenamiento de fuerza. Y el gimnasio es un entrenamiento de fuerza. Algo que implique enfoque, que implique disciplina. Si querés ponerlo en términos más rústicos, más duros, que implique un poco de dolor, de cansancio, de fatiga muscular. Que active más zonas en tu cerebro. Hay gente que, por ejemplo, va, no sé, a clases de baile. Bueno, está bien, está bueno, por ejemplo, pero el tema es que muchas veces se convierte en algo demasiado informal, en un movimiento como social, y te termina llevando a algo que te distrae o te desenfoca. Yo siempre propongo lo mismo. Entrenamiento físico, artes marciales, correr, algo que genere disciplina, que genere enfoque, que genere concentración. Lo que tienen de bueno actividades, como por ejemplo, te la menciono porque es fácil de entender el ejemplo, las artes marciales es que te obligan a mantenerte enfocado, concentrado. El yoga también es muy bueno, por ejemplo, pero tienen que ser disciplinas que te hagan sacar constantemente una versión mejorada de vos mismo, vos misma. ¿Y qué es lo que pasa acá? Bueno, probablemente muchas veces no tengas siempre ganas de ir.
Y eso para mí es un termómetro bastante acertado de qué tanto exige de vos esa disciplina. Es una creencia mía, yo tengo la creencia que si haces una disciplina, cualquiera sea, que alguna vez, o que algunas veces, o mejor dicho, que siempre te da ganas de ir, es una disciplina que no está exigiéndote, que no está pidiendo nada nuevo de vos. Generalmente cuando haces una disciplina que te permite crecer físicamente, crecer mentalmente, crecer espiritualmente, son disciplinas que muchas veces no tenés ganas de hacerlo. Y eso es positivo, porque quiere decir que te estás sacando de tu zona de confort. Cuando hay disciplinas que vos no tenés ganas de hacerlo, es porque te están sacando de tu zona de confort. Entonces la mente empieza a negociar con que hoy llueve, con que hoy estás cansado, con que ayer no dormiste bien, con que no comiste bien, con que te duele un poquito la cabeza, con que te duele un poquito la panza, con que, no sé, que hoy va fulanito y no te gusta. Sí, aparecen un montón de justificaciones y de excusas. Eso quiere decir que esa disciplina te saca de tu zona de confort, te exige algo más de vos mismo o vos misma. Te exige físicamente, te exige mentalmente, aparecen trabas, miedos, inseguridades, un montón de cosas. Eso es bueno. Eso es bueno. Ahora, si practicás una disciplina que siempre tenés ganas de ir, que siempre está todo bien, es porque es una disciplina que por ahí no tiene la intensidad que necesitas, no te exige, es bastante floja. Regularmente pasa eso. Esa es la creencia que yo manejo. Lo que te invito a hacer es que busques una disciplina que te exija, que no tengas siempre ganas de hacerlo, que te incomode un poco, que te guste, sí, pero que te incomode. Y regularmente lo que le termina pasando a la mayoría de las personas es que ese día que no tenés ganas de ir, vas y cuando volvés, sí, probablemente no rendiste al 100% o al 120% como te hubiese gustado, volvés cansado, cansada, destruido, fatigado, lo que sea, pero hay un sentimiento de realización interna. Hay callo, hay nuevo callo ahí forjado en la mente. Forjaste carácter, disciplina, no negociaste con tu mente. Eso para mí es lo principal para empezar a conocernos a nosotros mismos. Ahí empieza a aparecer toda la negociación, empezamos a salir de nuestra zona de confort, empezamos a trabajar todas nuestras creencias, a notar que existen realmente. Ya no las podemos negar. Y eso es todo lo que te permite trabajar en tu qué y en tu por qué. Y el cómo se va desarrollando durante el proceso. El cómo se va puliendo y se va... El cómo no es fijo. Mirá lo maravilloso de esto. El cómo no es fijo. No podés estructurarlo. Porque el cómo siempre va a ir mutando. Siempre va a ir cambiando. Tu qué y tu por qué van a trazar tu eje central. El eje central de tu camino. Van a ser como las vallas, el guarray de la autopista. Tu qué y tu por qué. Y el cómo se va a ir transformando en el camino. Siempre. ¿Por qué? Y bueno, porque van a aparecer cosas nuevas, no sé, nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicar, nuevas formas de hacer, nuevas formas de procesar, nuevas formas de construir. Entonces, ese cómo va a ir mutando constantemente. No digo todo el tiempo. No digo que saltes de una a la otra, porque tu qué y tu por qué van a mantener tu rumbo, pero tu cómo lo vas haciendo, lo vas a ir descubriendo. Hay personas que les resulta más fácil una estrategia, hay personas que les resulta más fácil otra estrategia, un camino, el otro. Entonces el cómo es a lo que tu mente se va a aferrar, a lo que tu mente se va a apegar para no transformar tu vida. ¿Por qué? Porque exige, si vos cualquier cómo que vayas a escribir, como tu mente conoce todos los trucos, tiene todo el kit de herramientas y no quiere transformarse, no quiere cambiar, quiere ahorrar energía, no porque sea mala la mente, porque así está funcionando, así está programada, así está acostumbrada por nosotros mismos, que sin hacer nada recibe estímulos, suelta químicos y todo marcha fenomenal. Por eso muchos dicen que es necesario aburrirse, desconectarse de todo. Por eso esto que te explico de las disciplinas. Porque te llevan a aburrirte, te llevan a cansarte y eso despierta otras facultades, si se quiere, dentro tuyo, que te permiten ser creativo, transformarte, cambiarte, además de que incrementa tu autoestima, incrementa tu confianza con vos mismo, incrementa tus creencias,
barre con todos esos miedos e inseguridades que van apareciendo. Porque te vas superando. Vas vos mismo, vos misma, vas corriendo la vara. Cada vez que no negociás, cada vez que avanzás a pesar del miedo, de la inseguridad. Y así como poco a poco empezás a mejorar tu vida. Pero necesitas que tu deseo de transformación pese más que tu aferramiento o tu apego a la vieja identidad o al pasado. Eso es lo más importante. Ese deseo de cambio, ese deseo de transformación pese mucho más que tu aferramiento, tu apego a tu viejo yo, a tu vieja identidad. Puede que no lo sientas en un primer momento. Ok. Empezá a exponer, empezá a detallar. Agarrá papel y lápiz y empezá a detallar qué beneficios, todo lo bueno, lo maravilloso, lo increíble que vas a poder empezar a vivir, a experimentar, a sentir. La manera en la que vas a vivir construyendo esta nueva identidad, transformando tu vida. Explícate a vos mismo, a vos misma, por qué es tan increíble, tan necesaria esta transformación. Para que pueda tener en tu mente la relevancia suficiente para dejar de negociar con vos mismo, con vos misma y transformar tu vida y empezar a soltar poco a poco esos viejos hábitos, viejas actitudes, viejos entornos, vieja mentalidad que te trajo hasta acá, hasta este punto en el que te das cuenta, en el que te hace ruido, en el que te incomoda, en el que te das cuenta que no estás viviendo la vida que querés, que no estás viviendo, por supuesto, la vida que te mereces y que querés transformarla. Pero es necesario que esto no lo tengas en el aire, que lo tengas trabajado, que lo hagas lo más carne posible, para así poder empezar a buscar soluciones y empezar a transformarte a vos mismo o vos misma, empezar a despertar ese fuego interno. Y emprender un proceso en el que vas a empezar a soltar y trabajar y darte cuenta que hay un montón de cosas que ya no te sirven. Y cuando empezás a tomar inercia, este juego se hace cada vez más fácil, más fluido y se empieza a sentir cada vez mejor. Porque si bien hay tropiezos, hay sensación de vacío, de soledad, aparecen miedos, etc., también va apareciendo todo lo bueno, que empieza a aparecer el crecimiento, el constructo de una nueva identidad, más fuerte, más firme, te empezás a sentir más segura, más seguro de vos mismo. Empezás a caminar distinto, a pensar distinto. Tus estándares se elevan. Cada vez negociás menos con vos mismo, con vos misma. Y todo esto te hace sacar lo mejor de vos. Te permite disipar la niebla mental. Porque empezás a dejar de necesitar los estímulos, las personas, las experiencias. No quiere decir que no tengas gente a tu alrededor, que no tengas contactos, conocidos, amigos, compañeros. No quiere decir que vayas a dejar de experimentar, de viajar o de hacer actividades que te brinden placer. No quiere decir eso. No quiere decir que te vas a volver un ermitaño, una ermitaña. Quiere decir que eso ya no se vuelve algo necesario en tu día a día, que tu felicidad, que tu bienestar, que tu centro, tu ecuanimidad, no depende de eso. Empezás a pendular cada vez menos, como lo vimos en los otros videos, empezás a pendular cada vez menos de un estado al otro. Porque te encontrás que de vos mismo, de vos misma, emerge la plenitud de saber que estás haciendo lo correcto, la plenitud de mejorarte cada vez más a vos mismo, a vos misma, el bienestar de mejorarte y de sentirte mejor cada vez con vos mismo o con vos misma. El placer, la paz, la tranquilidad de estar bien internamente con vos mismo o con vos misma. De no necesitar que alguien te valide, que alguien te apruebe, que alguien te diga te quiero para sentirte bien. Que no necesitas que alguien te apruebe o te valide para sentirte bien. Que no necesitas un vicio o un hábito tóxico o negativo para escaparte de vos mismo o vos misma, porque todo lo que aparece tenés la capacidad de trabajarlo, de transformarlo, de convertirlo en energía creativa, de transformación, de crecimiento, de evolución. Y eso es maravilloso y eso es lo que te mereces vos y todas las personas. Empezar a conectar con un sentido cada vez más profundo, propio, interno, de existencia. Empezar a conectar con esa vida que realmente, ese potencial que tenés adentro que puede mejorar tu vida y mejorar la vida de los demás. ¿Qué y por qué? Y el cómo se va desarrollando en el tiempo. Así es como todo el mundo puede realmente empezar un proceso de transformación en su vida y de conseguir la vida que anhela y que merece. Y empieza a tener cada vez más claridad
más claridad sobre lo que realmente quiere, porque al principio puede ser, no, yo quiero vivir así o asá. Es un ideal, perfecto. Ahora ese ideal se va transformando. Te das cuenta que no necesitas tanta cosa material. O que sí, o que era más capaz que querías una choza, no sé, a la vera de un río, y después te das cuenta que no, que te querés brindar una mejor vida, porque querés, no sé, tener una casa en X o Y lugar y llevar a tu familia a vivir con vos, no sé, lo que sea, ¿no? Todo este proceso te va transformando, te va haciendo, ayudándote a conocerte a vos mismo, a vos misma, te va ayudando a crecer, a tener nuevas relaciones. Acordate de todo lo que hablamos sobre el pensamiento y la emoción y nuestro campo electromagnético y lo que atraemos a nuestra vida. Atraemos en función de cómo vibramos y vibramos en función de cómo pensamos. ¿Qué y por qué? Y el cómo lo vamos trabajando en el camino. Te deseo que tengas un maravilloso día o que hayas tenido un maravilloso día, que te guardes esta reflexión, que te ayude, que este momento de compartir te haya ayudado a abrir un poco más tu mentalidad y tu mente y que te des cuenta de que realmente podés, tenés, te mereces vivir la vida que deseas. Una mejor vida, más plena, más pacífica, con mayor bienestar y mayor ecuanimidad. Nos vemos mañana.